Hola chicos, espero que estén muy bien. Hemos ido avanzando bastante bien en la primera semana. Muchas gracias a todos los que han enviado sus tareas, a todos los que han enviado sus apuntes. Los que no lo han hecho, bueno, pues todavía los puedo recibir. Recuerden que forma parte de la evaluación, ¿sale? Entonces es muy importante que los puedan enviar, por favor. Vamos a ver el día de hoy el tema de Estado, ciudadanía y derecho a la libertad. Muy bien, lo primero que necesito es que hagan un ejercicio de observación. ¿Qué observan en estas dos imágenes? Una está situada en el año de 1968 y la otra está situada en el año actual. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué pueden ver ustedes? Estamos viendo del lado derecho un ejemplo muy claro de represión. Recordemos que en el año de 1968, bueno, surgía un movimiento estudiantil por parte de estudiantes universitarios, en el cual es bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz que estos estudiantes son reprimidos, son atacados, son agredidos por parte del ejército a unos cuantos días o semanas de darse por inauguradas las Olimpiadas que se realizaron aquí en México. Y en la otra imagen estamos viendo, por ejemplo, es un grupo de salón de clases en el cual cada uno de esos alumnos tiene derecho a la participación, tiene esa libertad de expresión. Entonces, estamos observando que en primer lugar ha cambiado la cuestión de libertad dimensionalmente, desde el año 68 hasta el año actual. En segundo lugar, bueno, que ya los estudiantes son más escuchados, que si bien todavía hay mucho que trabajar con el sector de la libertad, pero ya existe la posibilidad de que puedan ser tomados en cuenta. Muy bien, entonces, los garantes de la libertad, en primer lugar va a ser la Constitución, ¿sí? Recuerden que hemos hablado que la Constitución es la base de todas las leyes fundamentales en México, así como los tratados internacionales de los que nuestro país son parte. También hemos hablado de estos tratados en alguna de las clases anteriores. Es tarea del Estado garantizar la libertad, mediante el desempeño de distintos servidores públicos y funcionamiento de instancias gubernamentales y autónomas. Nuevamente estamos haciendo referencia a estas cuestiones gubernamentales y autónomas. Ahora, estamos viendo que hay diferentes cuestiones o segmentos del poder en México que nos van a permitir garantizar esta libertad. En primero van a ser los organismos públicos de derechos humanos. En la imagen que les mostraba al principio del video, en el año del 68, muy seguramente no existía este órgano público que protegiera los derechos humanos de los estudiantes. Segundo lugar es la transparencia, el cual va a garantizar el acceso a la información pública. De esto ya hemos hablado muchísimo, recuerden el INAI. Jueces y tribunales con el juicio de amparo. El juicio de amparo es lo más importante para el ciudadano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual resuelve si es un acto constitucional o no. Es decir, lo que nos está ayudando la Suprema Corte es a que las leyes que se van a estar implementando se apeguen 100% a la Constitución. Y la división de poderes. Esto quiere decir que al existir el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay una distribución de poderes, por lo tanto ya no recae en uno solo el máximo de este, entonces es distribuido y puede operar de mayor manera, o de mejor manera, mejor dicho, para que la libertad se pueda llevar a cabo. Entonces, el juicio de amparo hablábamos que es la garantía más importante en cuanto al Poder Judicial, porque en este juicio de amparo es muy útil en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Cualquier ciudadano va a tener acceso y derecho a este tipo de juicios. Ahora, el artículo primero de la Constitución Política Mexicana habla sobre nuestros derechos y libertades, en el cual dice que
ordena a todas las autoridades promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Nuevamente, los promueve, los debe respetar, los debe proteger y debe garantizarlos. Entonces, los tres poderes deben realizar todos y cada uno de estos aspectos, así como los servidores públicos y las organizaciones gubernamentales. Por otra parte, bueno, las garantías externas son por medio de cortes internacionales de los derechos humanos. Recuerden que tuvimos una clase específicamente de esto. Y en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue como México forma parte de ella. Entonces dice que respetar los derechos y las libertades, así como garantizar ejercicio de libertad a todas las personas. Recuerden que cuando hablábamos del artículo primero acerca de la justicia, en ese tema decía que se debe garantizar la libertad de todas las personas que se encuentren en el territorio mexicano. No hablaba específicamente de mexicanos o de ciudadanos, hablaba de todas las personas, sean nacionales o sean extranjeros. Se debe de garantizar esta libertad bajo el apego de las garantías externas de las Cortes Internacionales. Muy bien, bueno, a modo de conclusión, pues bueno, sin libertad es muy difícil respetar los derechos humanos. Ha avanzado muchísimo la libertad de expresión, sin embargo aún falta mucho por trabajar y proteger. Hablábamos nuevamente, volvamos a la imagen del principio. Ha cambiado muchísimo en este sentido cómo en México se ha garantizado la libertad de expresión. Sin embargo, por ejemplo, en el sector de medios de comunicación todavía existe cierta reprimenda hacia este tipo de sectores. Debemos pensar qué hago yo para garantizar los derechos de los demás. ¿Qué hago en mi día a día? Es decir, ¿qué hacen ustedes como adolescentes, como no ciudadanos? ¿Qué hacen para garantizar la libertad de los demás? ¿Les permiten realmente ejercer su derecho a libertad? ¿Los reprimen? ¿Se burlan de las personas que lo hacen? ¿Cómo respetan ustedes y cómo fomentan que se garantice la libertad del otro? Recuerden que para poder garantizar este derecho vamos a necesitar valores éticos que personalmente tiene cada uno de ustedes, en los cuales son el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Si yo no respeto y no soy tolerante a la opinión del otro y no soy solidario con el otro, no trato de ponerme en su lugar, es muy difícil que pueda yo garantizar la libertad de los demás. Muy bien, tarea. La tarea, bueno, aparte del ejemplo de 1968 que yo les puse, en México, ¿qué otros casos de represión han existido a lo largo de la historia? En toda la historia, podemos hablar desde la conquista hasta el año 2020. ¿Cuáles han sido estos ejemplos o estos casos de represión que a lo mejor no son en cuestiones dictatoriales, por así decirlo, en el cual intervenga tal cual el ejército, pero en qué otros ejemplos o qué otros casos podemos ejemplificar esta falta de libertad, esta falta de hacer valer este derecho a los ciudadanos? Deben de anotarlo en su cuaderno, ya lo saben, y enviarme una evidencia, por favor, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues entonces hasta aquí el tema. Nos vemos la próxima semana. Espero sus tareas y muchas gracias a los que ya los han enviado. Y pues que estén muy bien. Bye, chicos.